Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. Es un espacio en el cual podrán encontrar diferentes videos tutoriales de variadas herramientas digitales. En este video tutorial, la propuesta es mostrarles cómo funciona esta página que están viendo en pantalla, que sirve para eliminar los objetos no deseados de las diferentes imágenes. Aquí está la página, les voy a dejar en la descripción de este video el link para que puedan ingresar. No es necesario que se registren, se puede usar directamente así en línea. Podemos hacer clic en arrastrar y soltar o hacer clic en cargar imagen. De ambas formas vamos a llegar al interior de nuestra máquina, donde tenemos que tener descargada la imagen que queremos modificar. Yo voy a hacer clic en cargar imagen, hago clic, me lleva al interior de mi máquina. Yo ya tengo descargadas imágenes en una carpeta que preparé para este video tutorial. Puedo hacer clic y marcar la imagen y poner abrir, o hago un doble clic sobre la imagen y se carga directamente en el paño de trabajo. Estas imágenes yo las descargué de una página que se llama Pixabay, donde hay imágenes que son libres de derecho de autor. Les dejo también en la descripción el link al video tutorial. Los elementos para trabajar la edición son dos. Tenemos el zoom para agrandar o achicar la imagen y tenemos la herramienta pincel, que es esta que está activada. Ven que si yo paso sobre la imagen el mouse, me marca un círculo. Ese círculo es el tamaño del pincel. Con esta barra, si la deslizo a la derecha, ven, el pincel se agranda, y si la deslizo hacia la izquierda, el pincel se achica. Esto tiene que ver con la precisión del objeto que queremos eliminar. Entonces, vamos a arrancar. Supónganse que en esta imagen yo quiero sacar este elemento que está acá, que contiene aparentemente flores o plantas. Entonces comienzo a pasar el pincel sobre el objeto. Cuando ya lo terminé, hago clic en borrar. En cuestión de segundos, el objeto desaparece. Ahora voy a eliminar la bicicleta. Entonces, paso el pincel sobre este elemento, que es la bicicleta. Por eso yo les decía que depende del tamaño del pincel, van a tener mayor o menor precisión para el borrado. Aquí la estoy marcando. Una vez que ya la seleccioné toda, hago clic en borrar. Y otra vez, en cuestión de segundos, esta imagen ya no tiene esos dos elementos que anteriormente podríamos ver. Ahora bien, si yo hago clic en descargar, se abre una ventana emergente que me indica, por un lado, que si quiero descargar tengo que actualizar a Pro, es decir, que tengo que pagar, y la otra opción es descargar esta imagen, pero lo va a hacer con un logotipo o marca de agua. Voy a utilizar esa opción. Hago clic y descarga. Cierro esta ventana emergente. La imagen ya está descargada con el logotipo, la marca de agua. Ahora les voy a mostrar dos trucos para poder hacer que en esa imagen no aparezca más esa marca de agua. En esta primera opción que les estoy mostrando, abrí con el editor de imágenes del equipo la imagen recientemente descargada y la podemos ver con la marca de agua aquí debajo a la derecha. Lo que podemos hacer es clic en editar imagen, se abre el editor y simplemente levanto un poquito el ajuste, guardo como copia. La voy a guardar aquí. Le vamos a poner editada. En la misma carpeta
donde tengo guardadas las imágenes originales, guardo, entro a mi carpeta de imágenes y busco donde las tengo guardadas. Aquí está editada, hago un doble clic y aquí ya pueden ver la imagen sin marca de agua. La segunda opción que les voy a mostrar para sacar la marca de agua tiene que ver con esta página que elimina las marcas de agua de las imágenes. Es gratis y no necesitamos registrarnos para utilizarla. Les voy a dejar también en la descripción el link de acceso. Entonces, yo tengo guardada en la carpeta de imágenes esa imagen que bajé en principio que tenía el logotipo. La voy a subir aquí. Subir imagen, hago clic, me lleva al interior de mi máquina. Esta imagen que dice bicicleta y tiene un 1 es la que tiene la marca de agua o el logotipo. Hago un doble clic, dice subiendo o procesando imagen, va a ser un proceso de carga. Aquí me está mostrando que ya la cargó, me dice original y marca de agua eliminada. Deslizo un poquito más para abajo y ven que dice eliminar texto del lado izquierdo y aquí a la derecha dice eliminar logotipo. Voy a hacer clic en on, vuelve a procesar y a cargarla. Ven que dice procesando imagen, por favor espere. Bajo un poquitito y hago clic en descargar imagen. Aquí como ven, a la izquierda, como estoy trabajando con Google Chrome, me la descargó, hago clic. Aquí, como pueden observar, ya estoy dentro del editor de imágenes del equipo y ya no aparece más el logotipo aquí a la derecha que tenía la marca de agua. Espero que esta propuesta de eliminar objetos de las imágenes les sea de utilidad para poder trabajarla con sus alumnos. Cualquier duda o sugerencia, les pido por favor me la dejen en el espacio de los comentarios. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.